¿Alguna vez te has sentido atrapado en una lucha invisible donde las tentaciones parecen más fuertes que tu voluntad? Hoy, en Verdades Eternas, te revelaré cómo resistir los ataques más sutiles y devastadores de Satanás usando las herramientas que Dios mismo nos ha dado. Quédate, porque este mensaje transformará tu forma de enfrentar cada batalla espiritual. ¿Cómo resistir un ataque de Satanás? Se ha visto de pronto confrontado con una muy fuerte, provocativa, seductora, al parecer irresistible tentación. ¿Qué fue lo que hizo? Se alejó rápidamente de pronto, o se vio debatiendo consigo mismo y tratando de decidir qué hacer. Pues lo que experimentó en ese momento fue un ataque satánico, o sea, un ataque de Satanás, una agresión de su parte para herirlo, para perjudicarle, ya sea en su espíritu, su alma, su ser físico o sus posesiones materiales. Fue un ataque de parte de Satanás para hacer que usted negara su relación con Jesucristo y se alejara de él de alguna manera. Bien, el apóstol Pablo nos advierte en la epístola de Efesios sobre esta batalla en la que estamos. Nos habla de tener que hacer frente a las acechanzas del diablo, a sus artimañas. Así que lo invito a buscar en Efesios capítulo 6 y deseo recordarle que en esta carta en particular, en los primeros 3 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo habla de nuestra riqueza como creyentes. En el 4, el 5 y parte del 6 capítulo habla de nuestro andar en la fe, y luego en esta última parte habla acerca de nuestra batalla, de que todos estamos en una lucha contra un muy definido, real y vivo enemigo. Y deseo que note desde el versículo 10 lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este mensaje de hoy hablaremos de la tentación, pero el título que deseo darle es ¿cómo resistir un ataque de Satanás? Ahora, ¿qué quiere decir cuando habla de las acechanzas del diablo? Nos está advirtiendo de esto, que Satanás tiene una estrategia definida que usa contra el pueblo de Dios, y tiene tácticas y estrategias, tiene métodos y medios. Lo que dice es esto, que Satanás siempre se nos acerca con un plan muy definido de cómo hacernos que tropecemos, cómo destruirnos, cómo derrotarnos. Lo que hace Pablo aquí es recordarnos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra una fuerza del mal, es contra Satanás y sus huestes de maldad que usan una estrategia específica para su deseo de destruir al pueblo de Dios. Ahora, al hablar de toda esta idea de un ataque de Satanás, ¿qué significa un ataque satánico? Un ataque de Satanás es una agresión deliberada e intencional de Satanás, dirigida al individuo para destruir, escuche, perjudicar o destruir su espíritu, su cuerpo, su ser físico, sus posesiones materiales o incluso su vida emocional o todo eso. Pero sus metas siempre son las mismas. O sea, su propósito al atacarnos, al buscar desplazarnos de algún modo, su meta es esta: quiere, como sea posible, apartarnos completamente de Dios y atraernos a Él. En segundo lugar, quiere frustrar el propósito de Dios en nuestra vida, cualquiera que sea. Quiere negarle a Dios la honra y la gloria que le damos al rendirnos a Él en nuestra adoración y alabanza. En última instancia, quiere destruirnos. Esa es siempre su meta final. Entonces lo que hace es tramar, planificar y así atacarnos. Se presenta con esas tentaciones, pruebas y dificultades en la vida que cree que puede usar para frustrar nuestra relación con Dios Todopoderoso. Bien, lo que deseo que hagamos es al menos examinar su estrategia. Es probable que de muchas formas Satanás trate de vencernos, pero hay aspectos específicos que nos da claramente la palabra de Dios. Alguien dirá:
pues esta es otra época y estos son tiempos distintos a hace 2000 años, o 1000 años, o incluso más. Son otros tiempos, es una cultura distinta. No creo que pensemos de la misma manera. La verdad es que Satanás no ha cambiado su estrategia. Su estrategia, sus artimañas, su habilidad de engañar son iguales. Así que deseo que veamos una que es muy evidente en las Escrituras. Y podríamos volver al tercer capítulo de Génesis y solo ver la forma en que operó en la vida de Eva y en la vida de Adán y ver casi toda la estrategia que usa. Pero deseo que lo veamos en varios pasajes aquí. Ahora, conscientes de que la mente es de hecho el órgano del pensamiento y que toda tentación primero se ofrece a la mente, piense acerca de esto. Piense quizás en aquello. Piensa en cómo saciarías tal necesidad o deseo en tu vida. Y entonces, ¿qué hizo? Satanás buscó a Eva y lo primero que le hizo a ella es uno de los aspectos de su estrategia. Es el primer aspecto de su estrategia que deseo que consideremos, es que Satanás centró la atención de Eva en algo muy específico. Él siempre centra nuestra atención en un deseo específico o una necesidad específica en nuestra vida, y con ella fue un deseo. Le dijo, ¿sabes? Podría ser como Dios, podría saber la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, esta fue su táctica. Piense en esto. Piense en todos los árboles en el huerto, todos los caminos, todos los senderos, todos los arroyos, todos los lagos, toda la belleza, todo ese ambiente perfecto que creó el Dios infinito, quien tiene todo poder para crearlo todo hermoso. Este lugar que Dios había creado no podría haber sido mejor. Eva tenía todo. ¿Qué hizo el diablo? Hizo lo mismo que nos hará a todos. Enfocará nuestra atención y nos hará fijar en lo que no tenemos. Porque Satanás sabía que podía robarle a Eva su gozo, aunque lo tenía todo, al señalarle una sola cosa y decir, pero mira lo que no tienes, mira lo que te falta en la vida. Él sabe justo cómo tratar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos señala, nos limita a contemplar un deseo o necesidad en particular que tengamos. Lo segundo que deseo que note es esto. Él determina el momento de la tentación. Satanás no nos tentará en cualquier momento, ni cualquier lugar, ni de cualquier modo, porque sabe que todos tenemos debilidades y flaquezas en la vida. Hay momentos en los que somos más vulnerables que en otros. Hay momentos en la vida en los que somos muy débiles, y la verdad es que todos tenemos áreas de debilidad, las que sean. Alguien dirá, pues no sé cuál es la mía. Si usted no sabe en cuál aspecto es débil, creo sin duda que Satanás ya tiene al menos un punto de apoyo en su vida, porque él sabe cuál es, sin duda lo sabe. Usted dirá, ¿tiene conocimiento infinito? No, solo tiene que observar cómo vivimos y saber cuáles son esas áreas. Pues ¿cómo averiguo cuál es? Esto es lo que puede hacer. Pregúntese lo siguiente: ¿en qué aspecto de mi vida veo que fallo continuamente? ¿En qué área de mi vida se me dificulta más ser obediente a Dios? ¿En qué aspecto de mi vida tengo que volver una y otra vez a confesar y arrepentirme por el mismo pecado? Pues lo más probable, anótelo, es una debilidad. Me dirá, pues ¿cómo hago? ¿Cómo hago un análisis de mi vida? Hágase estas preguntas. La última vez que tuvo esos sentimientos, o la última vez que flaqueó, o cayó, o se dio al pecado o la tentación, o se dio al diablo, formúlese esta pregunta. ¿Qué estaba pensando esa vez? ¿Qué sucedía en mi vida? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Qué había estado pensando? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la situación? ¿Qué estaba ocurriendo en mi vida cuando fallé y caí en esa ocasión? Comenzará a entender los tiempos, las circunstancias, las situaciones en las cuales Satanás sabe que todos somos más vulnerables. Debemos saber interpretar nuestra vida. Si es algo por lo que seguimos cayendo, lo más probable es que sea un aspecto que Satanás aprovechará para afianzarse poco a poco y establecer una fortaleza inquebrantable en nuestra vida. El tercer punto que deseo que note es esto, y es que una de sus estrategias es causar dudas en nuestra mente. Si puede causar dudas en nuestra mente acerca de Dios, pues si Dios fuera bueno, ¿por qué haría esto y lo otro? Si puede causar dudas sobre la palabra de Dios,
no solo tiene un punto de apoyo, una fortaleza, sino que va forjando un baluarte. Al empezar a dudar de cualquier parte de la Biblia y alguien dice: yo creo en parte de la Biblia. Pues ¿cuál parte cree? Creo esta parte y aquella. No creo ciertas cosas. Es muy interesante lo que he descubierto cuando alguien me ha dicho qué parte de la Biblia no cree. Usualmente, si sigue conversando, hay algo en esa parte que personalmente le incomoda, le molesta. Claro, eso hace Satanás. Es parte de su estrategia. Y lo que hace la gente es decir: bueno, eso suena bien y creo que es probable que sea verdad. Y lo que hacemos es que, mire, al comenzar a dudar de Dios en algún área, abrimos la puerta para desobedecer en otras áreas. Mire, no seremos desobedientes en un solo aspecto. Siga ahí con un acto de desobediencia y siga fallando en ese aspecto y empezará a fallar por aquí. No sé de muchos pecados. Si acaso sé de alguno en lo personal que se pueda cometer de un modo aislado, o sea, sin relación con otros pecados, de algún otro modo. Entonces, ¿qué hace? Centra nuestra atención en un deseo o una necesidad. Luego determina el momento cuando nos va a atender esa tentación o prueba, porque sabe que el momento justo es vital. Luego causará alguna duda en nuestra mente de algún modo. En cuarto lugar, le gusta ponernos a debatir. A menudo creemos que estamos hablando solos. Así que Satanás nos pone ante una tentación. Usted piensa: bueno, después de todo, me lo merezco. Creo que eso me complacerá. Debería manejar uno así, o vivir ahí, vestir eso, hacer aquello, o ir para allá, o estar allá, el caso que sea. Seguro que no tiene nada de malo. Así que comenzamos a hablar y algo muy por dentro nos dice: este no es el momento indicado, ni es la manera correcta, ni el propósito correcto, ni el plan indicado. Así que comenzamos a hablar solos. ¿Y qué pasa? ¿No se ha visto a sí mismo convenciéndose de algo que, para empezar, ya sabía que no estaba bien? No había duda al respecto. Y cuanto más hable consigo mismo de eso, más se convence y dirá: bueno, me convencí. No fue así. Mientras hablaba, ¿quién cree que estaba interponiendo los pensamientos negativos? ¿Quién cree? Mire, ¿cree eso de que discutía solo? No, eso lo hace él. Nos pone a debatir. La mejor forma de enfrentarlo es con lo que le dijo Cristo: escrito está. Pero nos pondrá a discutir. Lo hizo con Eva. Le dijo: mira, ¿de veras Dios lo dijo? Y la metió en esa conversación. Luego descubrimos lo muy astuto y engañoso que es. Mire, su estrategia clave es usar el engaño. No lo dude, es un engañador, un mentiroso. Hace que las cosas parezcan ser lo que en verdad no son. Entonces descubrirá que desde que comenzó a obrar, por ejemplo, en la vida de Eva, trataba de confundirla. Dijimos que engañar es confundir a alguien, hacerlo pensar que algo es lo que no es mentirle. Y Cristo dijo que el diablo es padre de mentira, un asesino. Y recordará, por ejemplo, que en Apocalipsis se describe, dice en Apocalipsis, por ejemplo, que es quien engaña al mundo entero. Así nos lo muestra, así es descrito, no solo como un engañador, sino que aquí lo describe como aquel que engaña al mundo entero. Y bien, al pensar en el hecho de que se le caracteriza como un engañador del mundo entero, puedo anticipar que use eso contra mí, y se espera que lo use contra usted. Satanás nunca se acercará y dirá: hola amigo, soy el diablo. Nunca dirá eso. Él siempre, siempre vendrá tratando de aparentar al máximo que es Dios, aparentando estar de su parte, aparentando estar de su lado, pendiente de usted, de sus deseos y de sus necesidades. Quiere ayudarle a obtener lo que quiere. Le diré algo: Satanás, en efecto, nos ayudará a tener lo que queremos, para darnos lo que quiere que tengamos, que es la destrucción final. Así es como opera. Mire, lo que dice al final es esto: Dios no te está dando lo mejor, Dios está privándote de lo mejor. Por lo tanto, si quieres lo mejor y saciar tus necesidades, haz esto: te ayudaré a tenerlo. No viene a decir eso como el diablo,
sino que suele hacerlo mediante otros, muchas veces en nuestro modo de pensar, cosas que oímos, cosas que vemos. Es su forma de socavar por completo y destruir todo lo bueno en nosotros. Es un impostor en todo. Su estrategia final es destruirnos, pero por ser creyentes no puede destruir nuestra alma, no puede destruir nuestro espíritu, ni destruir nuestro cuerpo. No puede hacernos nada a no ser que Dios se lo permita. Pero hay que sí puede destruir nuestro gozo, nuestra paz, nuestra satisfacción, nuestra felicidad y nuestra seguridad, si le permitimos hacerlo. Si le damos espacio, si empezamos a escucharlo, si mordemos el anzuelo, si no nos defendemos contra él de una manera que honre a Dios. Mire, aunque no pueda destruirlo como persona, puede hacerlo muy infeliz, puede hacer que pierda su gozo en el Señor y la seguridad de su salvación. Puede obrar en nosotros de tal modo que perdamos nuestro testimonio, que perdamos nuestro ejemplo, nuestro impacto con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque esa es su meta. Su meta, dice la Biblia, es la de un destructor, un mentiroso, un asesino, un engañador, todo eso, una serpiente, una víbora. Qué término tan perfecto para alguien que trata de destruirnos. Sucia y escurridiza serpiente. Satanás, una serpiente, un destructor, engañador, asesino, mentiroso. A él es a quien tenemos que enfrentar en combate mortal a diario. Él está allí en toda situación y circunstancia en la que pueda. ¿Haciendo qué? Usando la estrategia de la que acabamos de hablar. ¿Por qué funciona? Todos hemos de admitir que a veces nos ha derrotado y admitir que al leer la Biblia lo hizo, fue exitoso en el pasado y es exitoso hoy y será exitoso en nuestra vida hoy y mañana si lo permitimos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta: ¿cómo ganamos? ¿Cómo ganamos ante un ataque de Satanás? Volvamos por favor a Efesios capítulo 6 un momento y veamos este pasaje. Veamos qué dice Pablo. Dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Escuche, ¿cómo resistir cuando estamos bajo uno de esos crueles, incisivos y agobiantes ataques de Satanás? ¿Qué hacer? Lo siguiente: fortalecernos en el poder de Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque el que está en mí es mayor que el que me está tentando. La recibimos de Dios. Estamos firmes en el poder de Dios. La segunda cosa por hacer y que dice en este pasaje es que debemos resistir. Mire, dice que debemos resistir. Y por ejemplo también en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hemos de hacer? Estar firmes en el poder del Señor. Debemos resistir al diablo en la fuerza del Señor, nunca en la nuestra, nunca con nuestro juicio, ni debatiendo con él. Hemos de resistirlo, estar firmes contra él, decirle que no, en nuestro corazón decirle que no. La tercera cosa por hacer es exactamente lo que dijo Jesucristo. Dijo: responder a las tentaciones diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué cree que odia la Biblia? ¿Por qué quiere tenerlo tan ocupado y que no la lea? ¿Por qué cree que quiere tenerlo tan ocupado y que no la estudie? ¿Por qué cree que quiere alejarlo de la iglesia y que no la escuche? ¿Por qué quiere que venga a la iglesia sin Biblia, sin papel ni lápiz? ¿Por qué no quiere que escuche lo que van a decir? No quiere que la recuerde, porque la próxima vez que lo seduzca con una tentación, quiere que de pronto escuche que no tenga nada que responderle. ¿Cuál era ese versículo? ¿Cuál era? ¿Y qué pasa si usted no dice como Jesús dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre? Cristo contestó a los viles ataques del diablo con una respuesta de la palabra del Dios vivo. Sabía que el diablo no podría refutarlo. ¿Qué hay que hacer? Decir: escrito está. Lo mejor que puede hacer, escuche, cuando halle su momento de debilidad, cuando halle ese punto de flaqueza en su vida, el aspecto de su vida en el que Satanás sigue venciéndolo, es buscar una concordancia.
leer la Biblia y buscar varios versículos o al menos uno bueno al respecto. Y cuando Satanás le presente eso, dígale: escrito está, no robarás, no darás falso testimonio, cualquiera que sea el asunto, mencione lo que sea. Es decir, búsquese un par de versículos, 3 o 4, sea lo que sea, pero algo con lo cual armarse. Ármese con algo para que diga como el Señor: escrito está. ¿Cómo resistimos? Permaneciendo firmes en el poder del Señor. Y mire, permaneciendo sumisos a la voluntad de Dios. Si no somos sumisos a la voluntad de Dios, no resistiremos al diablo. Esta es la clave. Mire, si voy a hablarle al diablo, si quiero resistirlo, debo estar en el Espíritu, o sea, andar en sumisión a la voluntad de Dios. Si vivo en la carne y viene Satanás con algo, no podré sentir el poder. Pero escuche, y éste le dirá: ¿por qué Dios debería contestar tu oración? ¿Por qué debería escucharte? Mírate. Por eso hemos de andar en el Espíritu, o sea, andar en sumisión a la voluntad de Dios en todo aspecto de nuestra vida. Así que hemos dicho que primero hemos de permanecer fuertes en el poder del Señor. Debemos resistirlo en el poder del Señor. Debemos decirle: escrito está. En cuarto lugar, lo que necesitamos hacer es atento, asumir la autoridad que tenemos como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? ¿A qué vino? A vivir dentro de nosotros y por medio de nosotros la vida de Cristo, y a ser nuestro consolador, nuestra fortaleza y guía. Él, mire, Él es poder en nosotros. Tenemos el derecho y la autoridad de decirle así a Satanás: escuche, en el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad de su palabra, por su sangre, vete, Satanás, fuera de mi vida. Vete de aquí ahora. Usted dirá: volverá. Pues claro, desde luego, pero en ese momento se irá. Usted dirá: ¿no tentó a Cristo 3 veces? Escuche, Satanás acosaba a Jesucristo. Mire, en cada minuto de su vida, allí estaba Satanás. Solo porque tengamos esas 3 tentaciones, no significa que solo esas veces seremos tentados. Y Dios, mire, Dios nos ha dado una imagen clara de quién es el enemigo y de cómo actúa. También nos ha dado la seguridad de que no tenemos que ceder a menos que queramos. Quiero decirle que si no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, Él lo tiene. Escuche lo que dice Él. Dice que Satanás ciega la mente del no creyente para que no crea en Dios. Se da cuenta de que está escrito en la Biblia más claro que el agua, y es evidente lo que Satanás le ha hecho. Ha cegado su mente. Dirá: pues no creo esto, ni aquello, ni esas otras cosas. ¿Sabe por qué? Ha cegado su mente. Me dirá: ¿me está llamando ciego? Espiritualmente, si no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, está espiritualmente ciego a la realidad de quién es Dios, lo que hace en su vida, su amor y lo que desea hacer por usted al querer salvarlo, querer morar en su ser y darle el cielo como hogar. Sí, y Satanás se empeñará en mantenerlo ciego. Me dirá: ¿qué hago? Haga esto. Diga: Padre, voy a aceptar por fe lo que la Biblia dice de tu Hijo, que es tu Hijo. Voy a aceptar por fe que cuando Cristo murió en el Calvario, puso todo mi pecado sobre sí y pagó toda mi deuda de pecado. Y voy a pedirte que perdones mis pecados y pedirte que me salves. Abre mis ojos, Padre, ayúdame a ver la verdad, sálvame de mis pecados. Usted dirá: ¿cómo sé que Dios hará eso? Tengo plena confianza en que lo hará. ¿Sabe por qué? Porque vea que claro, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Punto. Firma: Dios Todopoderoso. Sé que lo hará. Amén. Recuerda, la victoria no está en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Si este mensaje te inspiró, suscríbete a Verdades Eternas para más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a vivir cada día en victoria. Activa la campanita para no perderte nada y juntos sigamos descubriendo la verdad que transforma vidas.